Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo les va? Ustedes saben, entre el 4 y el 7 de agosto pasado, del año pasado, tuvo lugar uno de los encuentros literarios más grandes del año, de ese año, el Festival Eñe, que estuvo organizado por el Centro Cultural de España y La Fábrica. Se trató de un evento que reunió a 130 escritores latinoamericanos, uruguayos y españoles que a lo largo de 4 días realizaron mesas redondas, conferencias y entrevistas en el marco de una gran asistencia de público. Se calcula en más de 5.000 las personas que se acercaron al Centro Cultural y a los otros puntos donde tuvo lugar el Festival Eñe. Como no todo el mundo pudo ir, vamos a dedicarle, ustedes saben, el mes de enero en La Máquina de Pensar a repasar algunas de estas intervenciones que tuvieron lugar en el Festival Eñe. Para el día de hoy tenemos a Mercedes Cebrián, Iván Tais y Gabriel Peveroni en una mesa redonda que estuvo moderada por Ever Benítez Pesolano. El tema de la mesa fue influencias en la literatura contemporánea. Muchas gracias a los organizadores y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Cuando se habla de influencias en la literatura contemporánea, en realidad el tema es tan grande que no bastaría esta mesa redonda, ¿no? Sobre todo porque para mí es muy importante entender que en la literatura contemporánea las influencias no solo son literarias, sino a través del cine, la televisión, en mi caso los videojuegos, bueno, en mi caso también particularmente mucho la pintura expresionista abstracta es algo que influye muchísimo en mi obra. Y entonces tendría que hablar de todos estos ítems antes de llegar a lo literario, que ya es otra isla aparte, ¿no? No voy a hablar de eso, voy a limitarme a cosas muy concretas, a ir picando, digamos, ideas sueltas para ver si ustedes se animan en algún momento a preguntar por algo concreto. En primer lugar, yo creo que el boom, para mí, el boom literario, ha sido una influencia muy fuerte, pero una influencia en contra, digamos, en oposición. A mí nunca me interesó el boom literario como una influencia literaria. Nunca sentí aprecio por el boom literario como parte de algo que podía servirme a mí como escritor. Sobre todo porque creo que el boom tiene la necesidad de hacer algo que para mí está en contra de mi propia vocación literaria, que es la de apropiarse de un discurso que no le pertenece, que es el discurso novelístico, digamos, que es un discurso que el boom va a tener que aprender y aprender también de manera aprensiva y tratar de explicarle a lectores que no son latinoamericanos, porque no existían los lectores latinoamericanos en la época del boom, tratar de explicarles lo que es América Latina, ya sea políticamente, ya sea exóticamente, ¿no? Claro que llegan a cimas impresionantes, llegan a Cien años de soledad o las novelas de Vargas Llosa, que son novelas topográficas sobre el Perú y sobre la realidad política. Son cimas literarias, pero en general la actitud no me gusta, la actitud de explicarle a otros lo que somos nosotros. Me parece mucho más interesante cuando el escritor empieza a pensar que el discurso novelístico, en todo caso, o narrativo, ya le pertenece y que por lo tanto puede hablar de cosas que no necesariamente necesitan explicación. Sobre todo, la más importante es sobre él mismo. En ese sentido, la influencia para mí más importante dentro de mi obra y creo yo dentro de la literatura contemporánea va a ser Manuel Puig. Yo siempre he sentido que Manuel Puig es la persona que no logró, gracias a Dios, ingresar al boom porque no tenía ni las condiciones personales, porque el boom es muy viril, el boom es muy machista y falocéntrico, y por supuesto la homosexualidad y la actitud, en Perú se dice de loca, digamos, o sea, la actitud de llamar a Vargas Llosa Greta Garbo, ¿no? La Greta Garbo ha dicho esto, esa actitud les molestaba, los ofendía, digamos, los incomodaba, y entonces Puig de alguna manera se va a tener que alejar dentro de la foto del boom, ¿no? Para no ser un homosexual dentro del closet como lo fue aparentemente José Donoso. Y por otro lado, Manuel Puig tuvo que ser muy honesto consigo mismo, diciendo que él no era una persona preocupada por las preocupaciones que tenían los del boom. O sea, a él no le preocupaba América Latina, no le preocupaba el exotismo, ¿no? A él lo que le preocupaba era las boquitas pintadas, las películas de cine, que era su gran influencia, las distintas formas de contar historias que no son literarias, cosa que el boom rechazaba, porque para el boom lo literario era el sumo. Y a Puig lo que utilizaba era los discursos a partir de textos de comisaría, las cartas amorosas entre las modistas. Entonces, Puig necesariamente tiene que romper con el exotismo y contar sobre lo único que es testigo privilegiado, ¿no?
qué cosa es lo que yo sé, qué cosa es lo que conozco, sé de mí, conozco de mí y de mis problemas sobre mi actitud ante la vida y mi sexualidad. Entonces yo diría que Puig empieza a hacer una gran influencia en mí porque me enseña que yo puedo hablar de mí mismo sin mala conciencia, digamos, que puedo contar sobre mí sin necesidad de contar sobre lo que pasa al exterior. Tan es así, digamos, tan influencia es Puig que cuando escribí esa novela que se llama Un lugar de oreja de perro, que sucede, por primera vez una novela mía sucede en el Perú y en un tema tan concreto como el Sendero Luminoso, que está muy metido, porque es un hombre que va a una zona de guerra. Normalmente mis novelas pasaban en lugares inventados como Busardo, o pasaban en Europa, o en lugares cerrados, como en una que pasa todo en un cuarto. Pero en este caso no, en este caso pasaba en una realidad concreta peruana, y yo que tenía fama de escritor cosmopolita y alejado de la realidad peruana, tuve muchas críticas en esta novela en el Perú. De hecho, es la novela menos exitosa en Perú, pero fuera le ha ido muy bien, porque pensaban que era muy frívolo de mi parte el que el narrador fuese a una zona de guerra, estuviese con Sendero alrededor, y sin embargo se pusiera a hablar sobre películas de cine, si a esta chica me recuerda a tal actriz, o por ejemplo decidiese hablar de sí mismo, de su problema, porque ha perdido un hijo, su mujer se ha ido, en vez de enfrentarse a la realidad con las muertes. Entonces decían que era una novela frívola, pero yo creo que lo que querían decirme, porque yo siempre pienso lo mejor incluso de las críticas, es que era una novela muy Puig, y en ese sentido creo que fue un gran halago que me llamen frívolo, porque creo que es lo que el boom le diría a Puig. Otra gran influencia que he mencionado, y como digo voy a picar nada más, es para mí la pintura expresionista abstracta, porque yo detesto el contar una historia, y por eso le decía yo a Mercedes que si hablábamos de influencias había que mencionar a un autor que ella conoce muy bien porque lo ha traducido, que es Josh Perec. La idea de contar una historia, contar un argumento, me molesta, digamos. No es lo que más me atrae dentro de la literatura. Pero lo que me atrae muchísimo de la literatura es la posibilidad de fijar una imagen y que esa imagen logre contar una historia en el lector, no dentro de la obra, digamos. Pero el peligro de eso es volverse simbólico o alegórico, ¿no? Entonces un hombre encerrado dentro de un cuarto puede significar una novela como El Pozo de Onetti, puede significar la alegoría del microcosmos, del mundo encerrado, de América Latina, pero puede significar también un hombre encerrado en un cuarto. En ese sentido, yo creo que el expresionismo abstracto me enseñó mucho, sobre todo Bartlett Newman, porque pinta un cuadro azul que se llama cuadro azul, por ejemplo, o azul y un amarillo, y sobre todo porque las junturas, no sé si conocen las pinturas de Bartlett Newman, que son solo color y hay una línea recta que junta a los dos. Me pareció que esa juntura era muy dramática para hablarlo narrativamente, porque unía cosas que estaban aparentemente unidas ya, o sea, un solo azul y de repente una raya roja, y entonces eso me parecía conflictivo y dramático dentro de la pintura, sin necesidad de llamarla a esa pintura dos caballos que se pelean o hombre y mujer se encuentran, ¿no? Sino le ponía azul y rojo. Y eso es lo que yo quiero en mi literatura, ¿no? O sea, unir las cosas a través de un conflicto, pero no simbólica ni alegóricamente, sino lo que es lo que está. Y finalmente, mis dos grandes influencias literarias, una es una peruana, Luis Loaiza, que es un escritor de la generación de Vargas Llosa, muy desconocido fuera de Perú, y que es un escritor muy aristocrático, digamos, a la hora de escribir, muy limpio para escribir, no es aspaventoso, no es barroco, y tiene una visión muy nostálgica y crepuscular de Lima, y yo quisiera también pensar que mi literatura tiene esa visión nostálgica y crepuscular, no de Lima, sino de las cosas que trato, empezando por los personajes concretos. Y el otro fue un efecto muy liberador, que fue Vladimir Nabokov. Para un escritor peruano, no sé si ustedes saben que los peruanos somos como muy modestos, hipócritamente modestos, digamos. Arguedas es el personaje notable en ese sentido, una persona que si hubiese sido invitado a este encuentro, por ejemplo, solamente estaría abajo en el café esperando que alguien lo traiga y por favor maestro suba, no, está seguro que voy a subir, de repente se molestan si subo, ¿no? Entonces, esa modestia peruana agrede contra la idea de ser escritor. A mí siempre me molestaron porque yo, cuando pongo en mi pasaporte, lo que sea, a pesar de que yo trabajo en mil cosas, en cosas del Estado, periodista, cuando me ponen, ¿qué cosa es usted escritor? Y eso molestaba en el Perú, afectaba mucho que alguien diga, es escritor, ¿qué escritor tú? ¿Qué has escrito? Bueno, 5 libros. No, igual, nadie es escritor, es Homero. Entonces, a mí la
la idea de Nabokov de asumir su carrera literaria con tanta soberbia y tanto orgullo y tanta vanidad de sí mismo, digamos, porque escribir cuesta muchísimo y por lo tanto por lo menos que podemos estar orgullosos de lograrlo, eso es algo que a mí me abrió las puertas para considerarme escritor, para escribir como quería, o sea, para decir, en la única cosa en el mundo donde yo puedo hacer lo que absolutamente quiera es en la literatura, porque en todo lo demás estoy limitado por mis cosas mías, ¿no? Y yo creo que esa es una gran influencia literaria también, por cierto, pero felizmente de esa me he despojado ya, porque si no mis libros se estaban volviendo muy cursis, pero sí es una gran influencia todavía como actitud vital, ¿no? Muchas gracias. Queda con ustedes, Bien. Gabriel Pederoni. Yo tuve la tentación de, justamente, al ver el nombre de la mesa y todo, de hablar todo el tiempo de Bolaño, en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, porque en lo personal, o sea, bueno, siempre estamos hablando de lo personal. Como escritor soy un maníaco de Bolaño, pero tardío, o sea, hace muy poco. Entonces estoy en esa especie de fascinación y meterme dentro de una literatura que considero realmente muy, muy importante en lo que es la literatura de nuestra lengua. Pero bueno, para tratar de zafar de eso y también de mi timidez o de mi miedo a improvisar y todo ese tipo de cosas, escribí un texto un poco tratando de meterme en mi condición doble de escritor periodista y de ciertas miradas que tengo a lo largo de todos estos años sobre el asunto de las influencias, las referencias y todo eso que tiene que ver también lateralmente con un tema que me preocupa mucho, que es el tema de los vasos comunicantes y el tema de cómo llega una obra de un lugar a otro, o sea, hablando de productos artísticos, sean libros, discos, arte plástica, de cómo se manejan. Creo que ese es uno de los temas también un poco centrales. Y en eso vuelvo a contar un poquito sobre el tema Bolaño, en el sentido de que Uruguay, o sea, como concepto, como país, es muy isleño, es como una isla, y las cosas tardan mucho en llegar o en ir y volver, a veces más de lo que deberían. Y en una de estas idas y vueltas a congresos, esas cosas, fue donde, bueno, todo el mundo estaba con la bolañomanía, y acá, digo, como que no había tanto de eso. Bueno, pero esas son anécdotas más, pero que también muestran un poco cómo son las cosas en el mapa, que no son tan simples, y bueno, y es complejo el asunto de que alguien en España pueda estar leyendo a César Aira o a Mario Lebrero, o alguien en Uruguay esté leyendo a Paz Soldán o a Ti Mercedes. Entonces creo que esos temas también son súper importantes. Situarme en el vaivén periodista-escritor, muy diferente al de escritor puro, si es que aún existe esa noción, y también muy diferente al de escritor académico, me ha permitido apreciar de un modo particular el nudo de influencias y de sensibilidades que se abren y cierran respecto a lo literario, en lo contemporáneo, en la región y en la patria amplia de nuestra lengua. Desde el concepto del fin del libro, allá por finales de los 80, no el fin de las narraciones, ni de la ficción, ni de la historia, hasta los avatares pintorescos que propician herramientas como el blog o la escritura BlackBerry, mucha agua sigue corriendo y pasa el tiempo, tengo la certeza de que en mi vida cada vez hay más libros y ficciones y referencias. El problema contemporáneo que siento más complejo es un asunto paradójico relativo a la aceleración tecnológica, a la multiplicidad de las comunicaciones, al mundo que nos acostumbramos a vivir en los últimos 20, 10, 5 años y que nos coloca en perpetuo movimiento. Ese asunto es dónde conseguir la información, dónde está lo importante. La experiencia periodística demuestra algunas cosas no tan felices. Las agendas culturales se empobrecen, los vasos comunicantes entre movidas y actores culturales de diferentes ciudades y regiones son casi inexistentes, sobre todo en la periferia. Las industrias culturales alternativas y marginales tienen mínimas posibilidades de sobrevivencia. Vuelvo a lo literario. ¿Cómo es el panorama en Uruguay en los últimos años? En primer caso, lo siento algo inesperado si se piensa en el fuerte desarrollo de la novela en los años 90, sobre todo en el género histórico, como autores como Tomás de Matos, por ejemplo. Las casas editoras que sobreviven de la herencia del 45 no están hace años en el juego. Los sellos españoles, Alfaguara, Planeta, han desplazado lo literario en los últimos años hacia un tipo de escritura light y buscando siempre el golpe de éxito que no sobreviene. O sea, y siempre en Uruguay se da de que siempre están buscando algún referente similar, bueno, a Serrano, y bueno, no la encuentran, ese tipo de cosas.
Estos agujeros han dejado paso a la aparición de proyectos independientes como Artefacto, en el que se publican las novelas de mayor interés, o por lo menos donde se prueban los escritores de mayor riesgo estético y generacional. Este panorama no es muy diferente, creo, en algunos casos lo he comprobado, a lo que sucede en otras ciudades. Lo paradójico es, como decía antes, que pese a la velocidad de las comunicaciones, cada vez sabemos menos de lo que realmente pasa en otros sitios. Las aldeas se van cerrando nuevamente sobre sí mismas y el peligro vuelve a ser lo insular, sobre todo en y desde Uruguay, desde donde los pasajes son más caros y la distribución más compleja. O sea, por ejemplo, el caso de Rafael Courtoisí, me acuerdo, cuando publica su última novela por Lengua de Trapo, no la puede distribuir en Uruguay por el precio. O sea, el precio de venta al público en Uruguay de la novela de Lengua de Trapo, que acá no distribuye, es 3 veces más que una novela editada en Uruguay. Entonces eso lo hace imposible. Aún así hay escritores a los que se puede acceder para armar nuevos mapas post-boom. Pedro Lemebel, Fogwill, César Aira, Jaime Bailey, citando ejemplos dispares en cuanto a generaciones y estéticas, aunque más difícil será acceder a Lebrero o Andrés Caicedo, por ejemplo. Mi mirada como periodista-escritor se tiñe de ese ir y venir de generaciones que se encienden y se apagan. ¿Qué pasó con Macondo de los chilenos Fuguetti Gómez, proponiendo una vuelta urbana y cínica post-boom? ¿Qué pasó y pasa con la bolañomanía? Más allá de estrategias de mercado editoriales, sea Planeta o Anagrama, no es mayor diferencia. Posiblemente en esos dos grandes paradigmas sigan pasando algunos de los debates importantes de la literatura, y el dilema de qué hacer después del boom se desplazó a si es posible escribir después de Bolaño. Hay otros temas no menores como los debates de género o la revalorización del kitsch y de lo marginal en la novela reciente, pero también en otras fronteras como ser la madurez del cine independiente iberoamericano e incluso en áreas marginales para los librescos como el teatro, los fuertes planteos estéticos sobre lo postdramático y la influencia de la dramaturgia alemana también me interesan. Allí me voy acercando a mi punto de vista cada vez más subjetivo, el de que también soy escritor y me muevo con la palabra escrita, pero también con la palabra representada. Entonces la sopla de influencias sobre lo que escribo se vuelve más dinámica y abierta, menos encorsetada que en el periodismo, en la academia o en los prejuicios de cada secta que ahora tiene su red social propia. Hay algo de buscavidas en escribir después de Roberto Bolaño, el escritor que considero mayor de nuestra lengua y que define con sus mejores novelas nuevos paradigmas. Entonces el mapa, mi mapa, se vuelve más caprichoso y se tiñe de lecturas imprescindibles. Contemporáneos como Trelles Paz, pero también eslabones perdidos como Caicedo, pociones mágicas como la de Aira o Lebrero, pero también faros incuestionables como Onetti o Borges, o los laberintos ficcionales de Rafael Spregelburg. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos escuchando La Mesa Redonda, integrada por la escritora Mercedes Cebrián, Iván Tais y Gabriel Peveroni. Bueno, quería agradecer a la fábrica o a Eñe, al CCE, a todos que me hayan invitado a participar además en esta mesa internacional. Como al principio, cuando me comunicaron el tema de la mesa, entendí que había que hacer un poco hincapié en la idea de que éramos de 3 países distintos. Pues la verdad que mi intervención va a ser un poco metaintervención, como de cómo pensé la intervención en sí, mía. Entonces, en un principio pensé, tendría que dar unas influencias como españolas contemporáneas que me parezcan como útiles o interesantes para entender la literatura española. Luego pensé que, bueno, con conversaciones por mail con todos ellos, que eso era lo de menos, pero esto me ponía a mí en un, bueno, me hacía preguntarme algo que me interesa mucho, y es la literatura, la patria literaria de uno, ¿es la lengua o es su país? O nada de esto, o es la patria que elige, que es como una combinación de, bueno, de repente Kafka, Onetti, no sé, Claudio Magris es la patria de alguien, entonces no es ninguna nación. Entonces, yo considero en general que mi patria literaria es el castellano, entonces ahí no tendría sentido hablar de literatura española y demás. Luego, yo considero también que hay libros importantes
para una lengua, pero también me pone en conflicto pensar que son etiquetas muy periodísticas o de marketing, que surjan cosas como este poeta es el Asbury en español, o la Elfriede Jelinek de Bolivia, o algo así, que no sé, es como que hay que tener equivalentes de los grandes en todos los países o en todas las lenguas. Y creo que eso sí que pasa y quizás sea necesario. Bueno, si pasa es porque hay que prestar un poco de atención a eso que ocurre. Pasa con lenguas minoritarias o que no tienen una literatura, digamos, no tienen años de canon literario. Por ejemplo, el euskera en España. No conozco bien la historia literaria del euskera, pero sí que sé que como durante muchos años ha estado como considerado, bueno, una lengua, un dialecto para hablar en casa e incluso prohibido, pues no se ha desarrollado literariamente, pero ahora sí. Entonces ahora florece. Y juraría que hay autores, bueno, de hace 30 años, 20, que se sentían un poco obligados a darle al euskera su surrealismo, su dadaísmo en euskera, como que ninguna lengua sin su surrealismo, por ejemplo, en esa lengua o algo así. Entonces, por eso pensaba, bueno, no debo buscar aquí para contaros libros que piense que son representantes de algo importante, de una corriente importante en España, porque eso es un poco provinciano incluso. Porque aparte, también otra pregunta que me hago es, ¿me interesa que una obra literaria sea muy fácilmente traducible sin que eso genere problemas de comprensión cultural, etcétera? ¿O prefiero una obra con grandes dosis de localismo y tanto lingüísticamente como de contenido? Y a mí me interesa, por ejemplo, las obras literarias por lo menos no fácilmente pasables a cine. O sea, que no sea como casi un guión lo que estoy leyendo. Me parece que tienen más cantidad de esencia literaria, textos literarios, que no se pueden pasar a cine porque, bueno, pues porque perderían un montón. Entonces siento que ahí está su poder narrativo como obra de ficción literaria. Entonces, aún así, creo que quiero hablar de un poquito de dos libros de la última década escritos en España, que son de Isaac Rosa, que es un sevillano de 35, 36 años. El vano ayer. El vano ayer es un libro que habla del franquismo, no de la guerra civil ni de la transición, que son dos temas que se han tratado mucho en literatura y porque se venden mejor, bueno, y porque son esenciales para la historia de España. Pero habla sobre la época intermedia, todo el franquismo, pero curiosamente, ¿quién lo narra? Alguien que no ha vivido eso o ha vivido como 2 años de eso y en sus primeros meses de vida. Entonces, me gustaba leer las entrevistas que le hacían a Isaac Rosa sobre por qué escribió una novela de algo que no conoce, como revisando algo que él no conoce, y dice que porque no tiene recuerdos sobre esa época, pero que la oferta de recuerdos disponible, me gusta mucho esa idea de oferta de recuerdos disponible, como que estuvieran a la venta, no le convencía y necesitaba crear él unos propios. Es una novela en marcha con un narrador que va investigando, haciendo hipótesis sobre la vida de un personaje que además se llama como el seudónimo primero que tuvo Cortázar, Julio Denis, que es un profesor de universidad como gris, bueno, quizá todo era gris en el Madrid de esa época, como él traiciona a un alumno ahí se ve mucho la dicotomía entre víctima, verdugo, traidor o héroe, si se puede hablar de que algunos eran solo héroes y otros solo traidores o eran mitad y mitad. Y bueno, él va construyendo la novela haciendo entrevistas a gente que le conoció, es todo ficción, pero entonces el propio narrador pone al lector como detrás de él, le busca conmigo y así. Entonces me dio mucha pena, por ejemplo, ver ese libro en la calle Corrientes hace años, en Buenos Aires, saldado, porque es como, este libro no puede estar saldado, pero ahí me di cuenta que, bueno, quizás sea un libro local. Me parece que si podemos separar forma y contenido, formalmente es un libro muy interesante. Una vez más, no sé si es interesante para España, que no se había hecho eso antes, y en todo el resto de América Latina ya hay 20.000 casos de novelas así, entonces por eso no interesa especialmente, o si el tema es muy local y la gente pues no tiene interés en qué pasó en el franquismo y maneras de, la vida cotidiana y los conflictos en el franquismo, por ejemplo. Pero bueno, eso yo no puedo, escapa a mi control. En cualquier caso, es un libro creo importante para la narrativa española de la primera década del 21 y yo creo que para el 21 en general. Y otro libro que tiene unas resonancias similares
es de Javier Cercas, Anatomía de un instante, que es sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero del 81. Una vez más, claro, son dos libros que hablan de la memoria histórica española y de política. Quizá ahí ese libro lo disfrutemos más quienes, necesitábamos revisar esa época, qué pasó ahí, qué nos contaron y si lo que nos contaron es cierto, pero no es un libro al uso como, de hecho lo ha editado Mondadori, no es el típico libro de un periodista que investiga. Esos libros no están en Mondadori, estarían en otras editoriales. Incluso dentro del grupo Random House, pues a lo mejor en Debate, por ejemplo. Entonces, si se ha editado en Mondadori, eso ya le da una carga peculiar en el sentido de que ves ahí una obra de no ficción y de investigación periodística, pero está vendido en una editorial que publica narrativa. Y ves que lo bueno de ese libro es que, además de haber una investigación con una bibliografía que da el autor y de todos los documentos que ha mirado, incluso en televisión, el propio golpe de Estado, la filmación entera, etcétera. Lo de menos es no es lo de menos, pero eso es una de las partes importantes, interesantes, sino es cómo él, con la sabiduría de un escritor, convierte ese material en material narrativo, se hace preguntas, él mismo, como desde Javier Cercas, crea personajes con los seres reales que había ahí, como el expresidente Adolfo Suárez, se pregunta sobre Adolfo Suárez, por qué ponía esa cara en ese momento, qué estaría pensando Adolfo Suárez. Entonces, ahí y en el epílogo que él hace, donde habla de su propio padre, el autor, para mí el gran logro de ese libro, y también del de Isaac Rosa, es que usan el material que tienen a su alcance, la memoria histórica, los documentos reales, su imaginación y todo, digamos, y hacen de ello, extraen un montón de valor literario. Y eso me recuerda a un plato de la cocina judía sefardí que se llama dafina. Es una sopa probé una vez con garbanzos, carne de vaca y, algunas cosas más. El caso es que como se cocina toda una noche, al día siguiente se come esa sopa, pero sin la carne, porque la carne ha soltado tanta sustancia que la ha dejado toda en la sopa y lo que queda es una especie de pellejo sin sustancia. Entonces yo siento que la literatura debe hacer algo así, dejar todo lo que coge por ahí, digo coger, pero en el sentido pues como sacarle toda la sustancia a la realidad, a la prensa ya publicada, al cine, a los documentales y cocinarlo a fuego lento durante horas y sacar de ahí una sopa sustanciosa. También quería comentar que creo que cuando alguien escribe una obra, un texto literario, en el proceso de escritura de ese texto, por lo menos a mí me pasa, hay toda una serie de lecturas asociadas a esa escritura. Y en mi caso yo busco, para encontrar bien un tono, como si sintonizaras en la radio, a ver si se oye bien, leo en castellano, no para copiar, porque también copiar es muy difícil, está sobrevalorado la idea de plagiar, es muy difícil, yo no podría plagiar aunque quisiera. Entonces, ahí, pues en cada libro tiene sus lecturas y en el último que aún no se ha publicado, que saldrá en Mondadori, estoy como embarazada de un libro, sale en enero. Pues ahí ha habido lecturas como Yossi Jabilio, que es argentino, o Pendor, por ejemplo, porque llegó a mí ese libro y en general la lengua castellana, me interesa eso, escuchar, ver qué se está haciendo ahora y qué tonos se manejan, y eso creo que es como saludable. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Por último vamos a escuchar el tercer bloque dedicado a Mercedes Cebrián, Iván Tais y Gabriel Pedrón. Menuda tarea me toca, porque realmente han sido fermentales las exposiciones. He tratado de buscar algunos elementos en común, pero he querido pensar al menos una de las cuestiones que me resulta muy inquietante como tema, en lo que concierne a las influencias. Y es si el escritor, si ustedes están reconociendo estas influencias en un movimiento francamente directo o a partir de otras que quizás no controlen, están eligiendo a sus precursores. Es decir, si la escritura de Gabriel es lo que es porque por la fuerte presencia de Bolaño, en cierto modo, o si Bolaño es el punto de condensación de otros nombres que allí no aparecen. Lo mismo para Mercedes,
que ha señalado a Isaac Rosa, que no lo conozco, sí conozco a Javier Cercas y también Soldados de Salamina, que me parece una novela magnífica. Si eso está allí oficiando, digamos, como punto de identificación que representa algo que tú de pronto no identificás, influencias que vienen de otro lado, interdiscursos, o sea, porque no solo influencias literarias, la noción de influencia es bastante unilateral. Y eso lo empecé a pensar cuando Iván se refirió a Puig y al impresionismo abstracto, si él estaba, digamos, reconociendo esto, porque esto es un dilema para muchos, para mí lo es, si nos estamos creando nuestros precursores, si en definitiva nos estamos creando nuestros precursores en la medida en que sentimos una potencia influyente. Eso sería como una primera pregunta. Una segunda pregunta, que aunque Mercedes no es latinoamericana, también tocó el tema, y es la situación, algo que Iván señaló en forma bastante clara, y que tiene que ver con el rechazo a la necesidad de explicar cómo es esto para que otros nos lean. Es decir, el rechazo a una suerte de traducción a un logos metropolitano europeo que diga, bueno, nosotros vivimos esto y esto, y esta novela hay que leerla así, y esto es lo que nos pasa, y a partir de ahí ser aceptados. También tú lo señalabas, Mercedes, ese problema con la patria literaria, y la propia condición insular que ha señalado de nosotros, ¿no?, que han señalado Gabriel, desde el punto de vista físico también. Tenemos unos kilómetros de frontera seca, si le quitamos esos kilómetros ya somos una isla. A veces no lo vemos nomás, pero Uruguay es casi una isla. Esa condición insular también puede estar indicando algo que es muy fuerte hoy y que nos deja también en soledad, y no sé si muy bien acompañados, y es la propulsión de una literatura light y desde sellos multinacionales que a veces incluso, esto puede ser provocativo, pero en algún lugar y momento hay que decirlo, de cierta literatura basura. Es decir, se está publicando mucho texto rentable y hay lugares marginales, es decir, pero en la tardomodernidad o posmodernidad, para no entrar en la discusión de ese tema, es decir, también vemos, es decir, que lo marginal termina canonizándose, y entonces empieza a haber versiones light de lo marginal. De manera que yo quisiera dejarlos con estos puntos, ¿no? O sea, los precursores y la influencia, la cuestión del boom y la degradación. Yo me dicen algunas cosas quiero y contestarte, Ever, y ser breve, así le dejo también espacio a ellos. Que, bueno, en el sentido que planteabas de los precursores, yo creo que, acá sí voy a hablar en mi caso absolutamente personal. Yo creo que cuando uno empieza en esto, por donde sea, por los lugares que donde sea, yo creo que al principio puede haber una cosa como ingenuidad en las lecturas. O sea, pero creo que cuando uno va envejeciendo, va creciendo, empieza a ser mucho más consciente de las lecturas que tiene o no, y el tiempo de, leer determinadas cosas, elegir conscientemente qué lee para justamente de repente acercarse a eso de cómo son los precursores, o sea, armarte tu propia mochila, digamos, o tu propio disco. El tema a mí interesante que de repente plantearía acá para contar un poco de mi forma y mi manera, es en el tema de manejarme con diferentes géneros. O sea, por ejemplo, en mi teatro, en el teatro que yo escribo, yo sí encuentro un juego mucho más transparente de juego de influencias, que tiene que ver con la dramaturgia alemana y con, por ejemplo, Bernard-Marie Coltés, y con determinada estética y determinado lenguaje que realmente me interesa trabajar en eso, y voy por ese camino. En la novela es diferente. Y hablabas sobre lo de Bolaño. Yo por suerte no escribí nada ahora después de haber sostenido toda esa tormenta de lectura. O sea, pues ahí soy lector. ¿Por qué? Porque sí tengo, o sea, es complicado porque ahí se trata de un universo.
Entonces, bueno, tenés que meterte, eso es lo que yo siento, digamos, o sea, me tengo que meter desde otra manera y de repente de otra distancia y hay que dejar pasar el tiempo. Entonces, bueno, me dedicaré a otras cosas mientras para no, o meterse en ese universo, o sea, porque he visto en otros casos algunos libros que yo llamaría que van dentro de esa fiebre y que de repente la mayor parte son infelices, digamos, los resultados. O sea, trabajar sobre una influencia o sobre algo tan grande te puede complicar las cosas. Me han salido dos ideas de lo que has estado comentando que quizá no responden a nada concreto, pero sí que tienen que ver. Una sobre las lecturas que uno hace. Yo no creo que en mi caso leí a Isaac Rosa y gracias a ese libro he generado tal manera de escribir el mío siguiente o al leer la primera persona que utiliza fulano, yo ya aprendí una primera persona de ese estilo, sino que creo que sirven esas lecturas más para corroborar que tú tenías ya una idea de fondo, que estabas como de acuerdo con la poética de ese autor, la tenías ya en ti, o algo que veas ahí como la conexión, la tenías ya, y corroboras al leer, dices, esto era, esta manera de usar la memoria, esta es la que yo quería. Y sí, claro, eso es lo que te sirve para el siguiente libro, supongo. Y luego, respecto a lo que decías, pero también, Iván, de que hay alguien fuera, ¿no?, que pide, el mercado o quien sea, que pide como que ciertas partes del mundo se expliquen, o sea, que los escritores expliquen su país o lo que ellos quieren ver de ese país en su obra. Eso es un gran temazo. Yo creo que yo no me siento afectada por ello cuando escribo, pero conozco, dos casos de Estados Unidos, dos conocidos míos que escriben en inglés, pero uno es hijo de rusos, fue inmigrante en Nueva York, y otro es colombiano, pero escribe en inglés. Entonces, han tenido mucho éxito de ventas, porque ahí sí que si se vende en serio y viven de eso, pero porque uno escribe sobre los inmigrantes rusos en Nueva York y otro unas novelas un poco a la García Márquez, pero ya en inglés producidas. De modo que si ellos deciden escribir sobre a una joven costurera china, no creo que esos libros tuvieran buena acogida en Estados Unidos, porque se les está pidiendo que sean la voz de esas comunidades, y eso es muy peligroso. Bueno, ellos podrían optar por hacer algo más personal, que fuera de esa especie de obligación, pero saben que tendrían el fracaso comercial, digamos. Y yo misma me doy cuenta que a lo mejor busco eso, es muy feo y perverso, cuando voy a leer a un escritor mexicano, quiero a México ahí. Si me está contando una historia que ocurrió en Alaska en el siglo XIX, es como, no sé, entonces ahí tengo yo también como lectora que ver qué estoy buscando, si tipismo y folclore o qué, en la obra de ciertos escritores de ciertos países. Bueno, fueron muchas preguntas y muy, muy complejas. Para resumir, yo recuerdo que cuando yo tenía el programa de televisión y entrevisté a muchísimos escritores latinoamericanos y españoles, siempre había una pregunta que repetía, habían varias que repetía, pero había una especialmente que era ¿cuál es tu canon? O sea, ¿cuál es tu pequeño canon, el canon que te funciona, ¿no? Y de todas las respuestas que tuve, dos me impresionaron mucho. Una fue la respuesta de Amélie El-Tit, es una escritora chilena que sufrió mucho con la dictadura de Pinochet y que está muy a flor de piel, digamos, su antidictadura, y me dijo que ella no aceptaba ningún canon, ¿no? Dice, yo odio los canons, no acepto ni siquiera la palabra canon porque la palabra canon es una dictadura, ¿no? Eso dijo. O sea, obligar a las personas a decir estos son los autores, eso me parece dictado suelo. Y me dijo una cosa muy interesante, me dijo, por ejemplo, en Chile todo el mundo se pregunta ¿quién va a escribir la gran novela sobre la dictadura de Pinochet? Y yo les contesto que esa novela no puede existir, porque si existiera la gran novela sobre la dictadura de Pinochet, esa novela sería una dictadura. Entonces, sería un nuevo Pinochet. Entonces, nunca la haremos, todos rechazaremos esa posibilidad, ¿no? La otra respuesta que me pareció muy inteligente fue de Alan Pauls, un escritor argentino, quien me dijo que para él
en general en la vida no había un solo canon, sino muchos canons y que estaban conviviendo unos con otros, ¿no? En la vida literaria del castellano, por ejemplo, entonces el canon de un, el canon de otro, el canon de otro. De hecho aquí hay 3 canons, por lo que estoy viendo. Pero luego me dijo algo más, digamos, eso lo que dijo, eso primero es como obvio, ¿no? Pero lo segundo que me dijo me fue mucho más interesante. Me dijo, y en la vida de cada uno existen también pequeños, los que él llamó canoncitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estoy escribiendo una novela, tengo mi canoncito, que luego es reemplazado por otro canoncito, y que incluso son enemigos, pero que están en mí, ¿no? Entonces, ahora estoy muy Truffaut, me decía, pero ahora puedo estar, muy Bergman para esta novela, ¿no? Y hay una lista, ¿no? Entonces, yo creo que la suma de las dos cosas que me dijeron es para mí lo correcto, ¿no? En primer lugar, no creo que exista un canon único, no creo que existan predecesores que nos sirvan para todos de la misma manera, y tampoco creo que nosotros mismos tengamos un canon siempre, ¿no? Probablemente esta misma conferencia diría otros nombres yo mismo si fuera otro día, digamos, ¿no? En ese sentido, y no por armar polémica, para mí definitivamente Bolaño está fuera de mi canon completamente. Y la pregunta que hizo Gabriel sobre cómo escribir después de Bolaño, yo la contesto diciendo, bueno, Bolaño, ¿quién es finalmente, no? Es la novela pinochetista. Porque yo estoy de acuerdo con Volpi. En realidad yo no sé si yo estoy de acuerdo con Volpi o Volpi conmigo, porque yo lo dije eso, me acuerdo, en Bogotá 39, y luego lo he leído en Insomnio de Bolívar, que Bolaño representa el último escritor latinoamericano, en el sentido de lo que es latinoamericano. De hecho, yo lo que dije, copiándome a Borges, fue que Bolaño era un latinoamericano profesional. Es un escritor que actúa y que juega del latinoamericano, que le gusta escribir como latinoamericano y hablar temas sobre América Latina como la identidad latinoamericana y qué cosas somos y la búsqueda, ¿no? Es un escritor que le gusta hablar del colectivo latinoamericano. Y esa idea es, yo creo, una idea del boom. Es la idea muy boomera. A pesar de que sé que Bolaño le encantaba Puig, lo sé porque me lo dijo textualmente, sin embargo yo creo que él no es Puig, no, o sea, no, es antes que Puig, a pesar de ser un autor después. Entonces, a mí la literatura de Bolaño me deja frío, y quizá también la de Isaac Rosa, en ese sentido, porque son autores que buscan lo colectivo sobre lo individual, ¿no? Que desaparecen lo individual y buscan una identidad colectiva, que eso a mí me deja frío, ¿no? En ese sentido también debo reconocer que en mis canons siempre están los autores de otros países, pero que tratan de mostrarme no lo folclórico de sus países, sino lo que tienen ellos como personas, como individuos, incluso actuando con su país, ¿no? Y, por supuesto, me encanta esa especie de salto mortal impresionante, que puede estar en Volpi, por ejemplo, pero está en otros autores, en otros países es más natural, de escribir sobre lo que sea, ¿no? O sea, escribir sobre... O sea, yo puedo escribir una novela sobre una costurera china, como dijiste, lo malo que me remita a una novela muy mala, pero digamos yo podría escribir sobre un guardaagujas austriaco del siglo XXI, ¿no? Para no volverme Volpi y preocuparme por cosas de la Segunda Guerra Mundial. Y eso me parece muy, muy interesante que ocurra, porque eso obliga al autor no a un juego de ficción, sino obliga a crearse justamente en lo que es el tema acá, influencias que no son las obvias, sino que puede haber influido a este autor para construir a este austriaco del siglo XXI que no tiene nada que ver con él, ¿no? Finalmente, yo creo que para terminar con tus preguntas, esto de bajar el terreno literario, la publicación de basura literaria o de cosas light, me parece un proceso muy sano, porque es como un proceso residual. Es decir, es muy bueno que aparezca muy mala literatura, porque permite, de alguna manera, por contraposición, encontrar muy buena literatura. Y casi siempre esa buena literatura está defendiendo su margen, digamos. Por eso es que las editoriales independientes tienen tanto éxito, ¿no? Eso es lo que decía Gabriel. Es decir, si no hubieran si las editoriales buenas publicasen solamente